Listo. Ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Como les explicaba hace un momento, el día de hoy vamos a terminar de revisar los últimos puntos que nos faltaban con con respecto al tema de API-POS y con respecto a la interfaz de Symfony y MySAP. Como les estaba compartiendo, o como les estaba indicando, yo ahorita estoy conectado al laboratorio de eh, Colombia, que es en donde nosotros hemos venido realizando las implementaciones y las instalaciones de API-POS durante esta capacitación. Como ya ha pasado un poco de tiempo desde la última capacitación que les pude dar, lamentablemente han surgido algunos temas y nos han pasado ahí algunos días. Si tienen dudas o no recuerdan bien algunos temas, por favor, aprovechen y pregunten en este momento un poco como para repasar y revisar aquellas cosas que no les haya quedado muy claras. Sí, de igual forma, como les decía, Freddy está recién ingresado, entonces voy a aprovechar un poquito para dar un pequeño resumen de los diferentes componentes que nosotros tenemos en la interfaz entre MySatcom y Symfony. Sí, ya se me perdió por aquí el diagramita que estaba hace un momento compartiendo hasta aquí. ¿Ok? Entonces, un poquito repasando y repitiendo lo que ya hemos visto en días anteriores es, yo a mano izquierda tengo Symfony, que es el sistema de punto de venta. Para que Symfony pueda generar factura electrónica, necesita tener implementado o instalado un módulo propio de Oracle que se llama Harmonized. Harmonized me entrega la información para que yo la pueda generar como facturación electrónica. ¿En qué formato me entrega la información Harmonized? Harmonized me entrega la información en el formato que yo le haya determinado a través de esta plantilla, a través de lo que nosotros llamamos parser template. ¿Qué es el parser template? Como les había indicado, es una plantilla XML en donde yo le mapeo y le indico qué datos de la transacción me tiene que entregar, en qué ubicación y en qué posición me los tiene que dar. Entonces, Harmonize a través de la plantilla de parser que yo utilicé, me genera un payload. ¿Qué es el payload? Es el XML ya con la información de Symfony. ¿Sí? Entonces, Harmonized lo que hace es tomar la información de la transacción de Symfony y genera un XML. Ese XML tiene los campos y los valores que yo le haya puesto en esta plantilla. ¿Ok? A partir de aquí, en la siguiente columna, entra nuestro componente. ¿Cuál es nuestro componente? Es el API POS. El API POS, que le llamamos así al módulo que desarrolló SATCOM, el API POS toma el payload, lo valida, es decir, comprueba que esté toda la información correcta, que los campos estén correctos, le aumenta algunos parámetros porque el payload tiene o le falta cierta información, más que nada lo que le falta es el secuencial de la factura electrónica como tal. Entonces, el API POS le agrega los parámetros que le faltan y una vez completo, el API POS ya genera el archivo final, el archivo que va a subir a MySatcom. ¿Ok? El API POS, una vez completo y validado la información, le devuelve a Symfony el formato de impresión. ¿Sí? Entonces le responde y le dice, listo, la transacción está correcta, imprime en este formato. ¿Ok? Entonces un poco ese es el flujo que sigue la interfaz entre MySatcom y Symfony. Tenemos Symfony, Harmonized, API-POS, MySatcom. Serían un poco los cuatro componentes principales que tenemos en esta interfaz. En los primeros días o en el primer día de capacitación les mostré cómo se instala Harmonized, que es un módulo relativamente sencillo de instalar, fácil de configurar, de implementar. Entonces, en el primer día revisamos cómo instalamos Harmonized. En el segundo día les explicaba cómo se configuran ya los datos de Harmonized, cómo configuro el parser, cómo configuro algunos campos que me tiene que entregar Symfony. Entonces, eso ya lo vimos en el segundo día. En el tercer día, vimos
cómo instalar el API POS, cómo implementar el API POS, y lo que nos estaría faltando ahorita es cómo configurar el API POS. ¿Qué parámetros tiene el API POS y qué parámetros son los que yo le tengo que configurar al API POS para hacer ya el flujo completo? ¿Sí? Nuevamente les repito, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, necesitan mayor detalle en alguno de estos puntos, pueden preguntar, no hay ningún problema. Entonces, en el laboratorio de Colombia, en nuestro laboratorio de Symphony Colombia, tenemos implementado el API POS. ¿Sí? Recuerdan que yo les había indicado que en el FTP de implementadores, eh, en este FTP en el programa FAICILA, perdón, que aquí se me está dando esto de aquí. Igual ya les voy a facilitar, porque no sé si todos tienen estos datos, pero ya se los voy a facilitar. Cuál es el FTP o al que me tengo que conectar. A este FTP, el equipo de desarrollo sube y agrega los diferentes desarrollos o las diferentes aplicaciones que van liberando. ¿Sí? Entonces, en la parte de versiones manuales, aquí donde dice versiones y manuales, tenemos SAT Compose API o API POS, el API POS, y ahorita estamos en la versión, bueno, la última versión que está liberada, o al menos que ya está publicada, es la 7.7.5. ¿Sí? Entonces, si no estoy mal, creo que nosotros llegamos a implementar o estábamos implementando la 7.4, la 7.3, era la que nosotros estábamos implementando. ¿Sí? Dentro de cada versión del POS API, ustedes cuentan con los manuales de instalación y con alguna documentación con respecto al uso del API POS. ¿Sí? Entonces, como apoyo, como respaldo de todo lo que yo les he estado capacitando, recuerden, ustedes siempre cuentan con los manuales de las diferentes versiones de lo que va liberando aquí desarrollo. Pues parte del trabajo del departamento también es mantenerse actualizado en lo que tiene que ver con eso. Sí, permítanme ver porque no sé si alguien más ha estado topando el laboratorio porque no recuerdo haber dejado así. Sí, nosotros estábamos implementando la versión de API POS. No estoy seguro si la 7.7.3 o la 7.7.4, pero una de estas dos versiones nosotros estábamos implementando. Creo que era la 7.7.4. Vamos a examinar a ver si está funcionando. ¿Se acuerdan que les comentaba que una vez instalado el API POS, yo lo tengo aquí a nivel de los sitios y en la parte de examinar si está bien implementado, es decir, si ya está instalado correctamente, se me debería aquí abrir el web service. Vamos a ver si está funcionando. Sí, entonces aquí el 7.7.4 efectivamente ya está implementado. Aquí se me abre el Swagger, ¿sí? Que es el Post API o es la aplicación que recibe las transacciones de Harmony. Y aquí tenemos Harmony. Y dependiendo del país en el que yo estoy trabajando, que obviamente tengo que configurar eso a nivel de la interfaz, yo tengo que apuntar, en este caso Harmony, para que me pase la información a la versión de Ecuador, a la versión de Bolivia, a la versión de Colombia, a la versión de Panamá, a la versión de Perú, etc. Entonces yo necesito tener configurado correctamente Harmony para que al momento que pase la información, la pase a la dirección o al componente correcto, ¿sí? Entonces si yo paso la información al componente equivocado, me va a dar error de que me faltan campos o que la estructura no es correcta, porque cada país tiene su propia normativa y cada país tiene campos más, campos menos que se requieren, ¿no? Por darles un ejemplo, para Colombia necesitamos los datos de la resolución técnica, la clave técnica y los datos de la resolución que entrega la DIAN. En el caso de Ecuador, no necesitamos esos datos, entonces la estructura que va a tener la información de Symphony es diferente para Colombia que para Ecuador. Entonces eso yo tengo que tener claridad de a qué dirección tengo que apuntar. ¿Ok? También les explicaba en la clase anterior que el API POS tiene dos componentes, tiene dos sitios. Tiene el POS API,
y tiene el site, ¿sí? En el site yo voy a hacer ciertas configuraciones básicas, eh, pero aquí empiezo yo ya a configurar parte del funcionamiento de la herramienta. Algo que Symfony no tiene y lo complementa el API Post son los secuenciales, ¿sí? Yo tengo dos parámetros o dos campos principales que Symfony no lleva y que el API Post es el que se encarga de controlar y llevar esa información. El primer tema son los secuenciales. Entonces, yo aquí en API Post, perdón, en este módulo, en el site, le voy configurando los secuenciales de la facturación electrónica. Symfony internamente lleva su secuencial que para Symfony se llama el número de cheque, el número de transacción. Entonces, cada vez que yo abro una transacción en Symfony, permítanme por aquí, déjenme ver si puedo abrir Symfony. Vamos a mostrar el escritorio y vamos a cerrar Symfony para que me permita volverlo a abrir. Tenemos un ratito hasta que se abra Symfony. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi sistema de origen, el sistema que va a generar la transacción, es Symfony. Symfony tiene su propio secuencial interno, es decir, va llevando un control de cada transacción que va a ir generando en Symfony, pero lleva el control con un secuencial interno. Ese secuencial interno se llama check o número de cuenta. Eh, Obviamente no tiene nada que ver con el número de la factura fiscal, con el secuencial de la factura fiscal. Entonces, el secuencial de la factura fiscal lo llevamos en el API Post. ¿Ok? En el caso de Ecuador, nosotros solo necesitamos tener el número que le corresponde, es decir, el número de la factura que le toca, el punto de emisión y el establecimiento. En casos de países como Colombia, voy a ingresar aquí en el lápiz de ingreso y vamos a revisar. En el caso de Colombia, yo necesito activar este parámetro que se llama validar rangos y debo poner el rango de inicio, el rango de fin, la fecha de inicio y la fecha de fin que la DIAN ha entregado al cliente para poder generar factura electrónica. Aquí es necesario que cada uno de ustedes vaya conociendo también la normativa fiscal de cada país. En el caso de Colombia, cuando yo quiero emitir factura electrónica, el cliente, yo como cliente quiero emitir factura electrónica, tengo que pedir autorización en la DIAN, que es el ente fiscal de Colombia. Cuando yo pido autorización en el ente fiscal me va a decir, perfecto, tú puedes emitir facturas electrónicas desde este punto de emisión, en Colombia le llaman desde este prefijo, y vas a poder emitir facturas desde este número hasta este número y desde esta fecha hasta esta fecha. Si es que me acabo los números de factura o se me acaba la fecha, yo tengo que pedir una nueva autorización o una nueva resolución para que la DIAN me permita seguir emitiendo factura electrónica desde un nuevo rango hasta una nueva fecha. ¿Ok? El API Post tiene este control que es importante que esté bien configurado, muy importante en Colombia, y es que si es que se le acaba el secuencial o se le acaba la fecha, el cliente no va a poder generar facturas hasta que solicite una nueva resolución y hasta que le configuremos nosotros la nueva resolución. ¿Sí? Entonces, este es un parámetro, es un control muy importante porque evita que el cliente genere facturas de manera no válida, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando nos solicitan activar una nueva resolución, siempre tenemos que fijarnos que estén bien puestos los parámetros de inicio y de fin, tanto para la factura como para la nota de crédito. La factura y nota de crédito tienen los mismos secuenciales. Fíjense que aquí en el ambiente de pruebas tiene puesto validar rangos, la factura, pero no tiene puestos validar rangos la nota de crédito. Entonces, obviamente, eso está mal. Entonces, yo debo poner la misma información que la factura. En la resolución que me manda la DIAN solo me dice puede generar facturas en este rango. No te habla de notas de crédito, pero es exactamente la misma información, es decir, los mismos parámetros de la factura los tengo que poner en la nota de crédito.
Ese sería el primer parámetro a configurar. Lo segundo que Symfony no controle y que controle la PIPOS son los datos del cliente. Como pueden ver acá, yo tengo los datos del cliente. Entonces, cada vez que yo creo un cliente al momento de facturar o modifico los datos de ese cliente, se almacenan aquí en la base de datos de nuestra interfaz de APIPOS y desde el portal, desde el site, yo puedo revisar esos datos, ajustar, cambiar algún parámetro, exportar esta información en Excel o en PDF, ¿sí? Y puedo obviamente trabajar con los datos del cliente o crear más clientes si es que fuera necesario. Importante al momento de crear clientes, tanto desde el site como directamente en la operación. Procuremos evitar caracteres especiales que puedan generar problemas, en especial en el tema del correo electrónico, tienen que evitar que existan espacios en blanco o algún carácter especial como la apóstrofe que puede hacer que nos dé error y que la transacción no se genere correctamente. Eso sería a nivel de configuración inicial por la parte de el site que tengo que yo configurar, los secuenciales y los datos del cliente. ¿Ok? Un poco entrando ya a la parametrización del site. Permítanme un poquito solo mostrarles en dónde lo implementé, porque ya no me acuerdo. Explorar. El API Post versión 4 está en esta carpeta. MySatcom Post API, que era lo que yo les indicaba la vez pasada, que este debería ser el estándar de implementación. Normalmente es el que más se mantiene y el que se respeta, pero la gente de proyectos a veces nos hace el favor de poner el post API en cualquier otra ruta, con cualquier otro nombre. Ahí tenemos que irnos al web service y darle aquí en explorar para ver dónde se implementó, pero normalmente la ruta correcta debería ser esta. C my Satcom Post API. ¿Sí? El Satcom Post API, dentro ya de los parámetros propios de configuración. A ver, la configuración, digamos que la vamos a dividir en dos partes. La primera es esta configuración que lo vamos a llamar funcional o configuración operativa, es decir, ya una configuración a la que yo voy a acceder constantemente a modificar secuenciales, a revisar datos de clientes. Esta sería una configuración operativa. Y tengo ya la configuración técnica o la configuración mucho más de funcionamiento, de dar de alta el POS API. ¿Sí? Dentro de las carpetas POS API, yo tengo los siguientes parámetros. El primero es este archivo .web o webconfig. Este archivo va a tener las cadenas de conexión a la base de datos, ¿sí? Que yo ya les mostraba, creo que sí alcanzamos a ver esto la última vez, les mostraba que aquí en este archivo de configuración, yo tengo que en estas siguientes líneas, porque son en algunas líneas, en esta línea, en la primera línea que dice base de datos Symfony, tengo que escribir la instancia del SQL a la que me estoy conectando, el usuario de la base de datos y el password de la base de datos. Porque toda esta información que estábamos viendo hace un momento, secuenciales, etcétera, se almacena en una base de datos de SQL y estos son los datos de conexión. También tengo que poner los mismos datos aquí donde dice tienda. Son los mismos datos, pero fíjense que a veces un poco la estructura de la cadena de conexión cambia, entonces es importante solo ir modificando los datos que tengo que modificar y no modificar toda la línea, porque por ejemplo aquí en esta línea tienda tengo este parámetro que dice acá múltiple active results y en el de acá arriba no lo tengo. Entonces obviamente cada parámetro de conexión tiene sus datos o tiene su formato, entonces hay que respetar. Entonces yo solo tengo que cambiar el nombre de la cadena, el usuario y la contraseña. En la parte superior tenemos esta cadena y en la parte inferior, más abajo, casi llegando al final, ustedes podrán darse cuenta que en este archivo hay un montón de parámetros de configuración, pero en realidad los únicos que vamos a topar son las cadenas de conexión, las dos de arriba y estas dos de abajo. Esta que dice Fiscal DB Entities y si no estoy mal, esta que dice MySatcom DB.
¿sí? Esas serían las 4 cadenas de conexión que yo tengo que modificar, ¿ok? Dentro de este archivo webconfig existen varios parámetros. Antes, en unas versiones anteriores, mucho del funcionamiento de la interfaz se configuraba en este archivo, pero ya muchos de estos campos están en desuso, y aquellos que se siguen utilizando ya están configurados de manera estándar y no hace falta volverlos a tocar, ¿sí? Entonces, dentro de este archivo, lo único que vamos a cambiar son esos 4 parámetros de conexión, ¿sí? Hay un último parámetro que solo funciona en Ecuador y no es tan, y no es que se cambie muy frecuentemente, eh, que es el monto a consumidor final. Como saben, aquí en Ecuador, actualmente cualquier factura mayor a $50 tiene que salir con datos. Hasta el año pasado, ese monto era de $200. Entonces, en algún parámetro de aquí, déjenme buscar si lo puedo encontrar como consumidor. Ya, aquí está. Sí, requiere cliente monto mayor. Actualmente el parámetro está definido en $50. Si es que a futuro cambia la legislación en el Ecuador, sabemos que a nivel de Symfony, a nivel de la PIPOS, en este archivo config, se define el monto. Entonces aquí nosotros podemos entrar, modificarlo y es algo bastante sencillo de hacer. Pero salvo este parámetro, no es necesario topar nada más de este archivo. Entonces, esta sería la primera parte de configuración de la PIPOS, ¿sí? Este archivo web config. Lo segundo, que es un poquito tal vez lo más complejo de entender, pero al mismo tiempo estamos en un proceso ya de estandarizar toda esta información y normalmente no se tendría que hacer ajustes a esto de aquí, pero es importante que ustedes lo conozcan. Un poquito regresándome a la documentación que tenemos de Symfony. Harmonized me entrega la información en me entrega la información de acuerdo a la plantilla que yo le haya cargado. En este caso tengo una plantilla que se llama Parser Template. ¿Sí? Esta plantilla es personalizable dependiendo el país, dependiendo las necesidades de cada cliente y dependiendo las necesidades de SAP. Entonces, esta plantilla se puede modificar libremente por nosotros y obviamente Harmonized, o en este caso Oracle, nos permite que Harmonized nos entregue un sinnúmero de campos, un sinnúmero de información y yo simplemente tengo que ir trabajando en esta plantilla. Pues esta plantilla es personalizable. Por el lado del API Post, de igual forma, yo tengo en esta sección de aquí una plantilla que recibe los datos de Symfony y los va agrupando, los va colocando de acuerdo a la plantilla que yo haya creado. De esa forma, el aplicativo o el programa es mucho más fácil de adaptarse, de personalizar, de configurarse y ya no necesita estar constantemente solicitando apoyo a desarrollo o necesita estar modificando el código de la aplicación, sino que lo que hizo desarrollo es basarse un poco en esta misma lógica y creó una aplicación que trabaja con plantillas. En el caso del API Post tiene 2 plantillas. La plantilla que recibe los datos de Symfony y la plantilla que le responde con qué datos Symfony tiene que imprimir. ¿Sí? Entonces, dentro de esta carpeta Post API, Resources, vamos a tener 2 plantillas. Tenemos estas que se llaman Payload to Request, esta que se llama Payload y esta que se llama Requerimiento to Request. ¿Sí? Yo le llamo el response, perdón, es este de acá, requerimiento to response. Yo le llamo el response y y el request. ¿Sí? Estas 2 plantillas son las que nosotros podemos modificar, personalizar y son las que se encargan ya en sí de generar la factura electrónica en el formato que requiere MySatcom y la de acá arriba, la que dice requerimiento to response, es la que se encarga de
enviar el formato de impresión. Estas plantillas, como les digo, normalmente son estándar. Es decir, esta plantilla es la de Ecuador y esta plantilla que debe estar acá, esta de aquí, estas dos, este es el par de Ecuador. Esta es la que recibe la información para generar la factura electrónica para Ecuador y esta es la que le responde a Symphony cómo debe imprimir la factura según la normativa de Ecuador. Tenemos la de Colombia, el par, ¿sí? Y tenemos la de Costa Rica, el par. ¿Ok? En los soportes que últimamente hemos tenido o en los problemas que solemos tener durante las implementaciones es que eh, a veces el equipo de proyectos o el equipo de desarrollo no liberan estas plantillas de manera correcta o se topa con algún escenario de Symfony que entrega información extra o alguna información y estas plantillas no saben cómo trabajar con esa información. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poquito la revisión, ¿verdad? Aquí en Micros, en la carpeta Harmonized, documentos, request, create. Aquí, normalmente, yo voy a tener el archivo XML o el payload que me entrega Symfony a través, obviamente, de Harmony. Entonces, Harmony crea este archivo XML, ¿sí? Este se llama payload o este archivo de aquí se llama payload. El payload tiene todos estos datos o campos que yo los he pedido o que yo le he dicho a Symfony que me los entregue. A ver, una pregunta, a ver si me están poniendo atención. A ver, compañero Jimmy, este payload de estos formatos que me entrega Symfony, estos datos que me entrega Symfony, ¿en dónde le digo, cómo le digo que me los tiene que entregar y en dónde me los tiene que entregar? ¿Cómo le digo a Symfony qué me tiene que pasar? Los datos del payload, esto lo genera, hasta donde entendí, el archivo response. No me estás poniendo bola, no me estás parando bola. Mm, a ver, Este formato de aquí, estos campos de aquí, esta información de aquí, yo se la digo, vamos nuevamente a la documentación. Harmony me va a entregar este archivo, pero me entrega este archivo en este formato, con estos campos y con esta información, porque yo se lo indiqué en el parser template. Entonces, el parser template es la plantilla que Harmony utiliza para darme este formato, estos documentos, esta información. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que un campo o un valor que tiene Symfony me llegue en este archivo para después yo pasarlo a facturación electrónica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar ese archivo en la plantilla parser template. ¿Sí? Yo aumento ese archivo o perdón, aumento ese campo, aumento ese dato en el parser template, el payload ya se genera con ese dato y a partir de ahí yo lo puedo tomar y lo puedo generar y lo puedo subir a facturación electrónica. Si por algún motivo el parser no me puede entregar ese dato, por ende, yo no lo puedo pasar a facturación electrónica. Entonces, si el cliente me pide el día de mañana, vea, yo quiero que en la factura electrónica salga el nombre del mesero que atendió la mesa. Perfecto. Ese campo está dentro del parser y lo puedo pasar a factura electrónica. No está dentro del parser, lo tengo que agregar en el parser. Lo puedo agregar en el parser. ¿En dónde lo agrego? Y una vez que yo he definido todos esos parámetros, puedo ver si se puede pasar a facturación electrónica o no. No es muy común, pero sí suele pasar que los clientes nos pidan más datos en la factura electrónica. Normalmente la mayoría trabaja con los datos estándar de la información que viene de Symfony, pero si es que algún cliente quiere un dato especial, como saben, primero hay que ver si ya está dentro del payload y lo puedo tomar. Si no está en el payload, tengo que ver si lo puedo agregar en el parser para que Symfony me lo entregue. Por favor, necesito
que empiecen a aprenderse esa terminología, que sepan qué es el parser. Cuando yo les digo revisen el parser, que sepan qué es lo que tienen que revisar. Cuando les digo revisen el payload, sepan qué tienen que revisar, de qué archivo les estoy hablando. ¿Sí? Entonces, este archivo que está aquí, Harmony, lo envía a nuestro web service. El web service toma toda esta información y la transforma en el DTO, que es el que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Bien, venimos acá. Eh, MySatcom. Déjenme ver si por aquí tengo un ejemplo de... Ya. Este es el archivo que ya lo genera directamente el API POS. Fíjense. Este es el DTO. Este es el que ustedes ya conocen. Este es la estructura XML que MySatcom toma como factura electrónica y la manda al ente fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos de este formato, de esta estructura, a este formato, a esta estructura? ¿Qué traduce o qué cosa traduce esto a esto? Obviamente, como les decía, es el API POS. El API POS toma esto y lo transforma en esto, utilizando las plantillas que hasta hace un momento les estaba explicando. Aquí en la implementación que hicimos, API POS, Resource, vamos a ver, por ejemplo, como estamos viendo el formato de Colombia, que es el que les estoy mostrando yo aquí, ¿sí? Como pueden ver acá, ay, cuando cargue, porque se puso lenta. Ya. Aquí me dice el país, el DTO me dice el país al que pertenece esta transacción. Se está poniendo lenta la conexión, no sé qué pasó. ¿Sí me están escuchando bien? No, no es mi internet. Sí, todo bien. Ya. Entonces aquí como pueden ver en este primer campo o en estos primeros campos, el DTO me dice que es de Colombia. Entonces, como es de Colombia, yo sé que el API POS utilizó esta primera plantilla que es la Payload to Request, esta de aquí de Colombia. Entonces, vamos a revisar esta plantilla porque es un poco necesario que ustedes lo conozcan de qué les estamos hablando. Entonces, fíjense, esta plantilla es el DTO. Esta plantilla es prácticamente el DTO. Simplemente que yo le voy diciendo en cada sección, verán, vamos desde arriba que esta cosa está media complicada. Ya. Entonces yo tengo que conocer obviamente la estructura del DTO, más o menos qué tiene el DTO, que es el archivo estándar, el formato estándar que tiene MySatcom, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por aquí. Ay, cuando esta cosa se quede quieta. Etiqueta. Ya se sube, se sube. Ya. Por ejemplo, aquí, el campo razón social emisor. Dentro del formato del DTO hay un campo que se llama razón social emisor. Yo le digo en esta plantilla, este campo razón social emisor se llena o toma el valor que el payload tenga en esta sección. Check, header, field list, razón social, el value. Entonces yo me voy al payload que les mostré hace un momento y yo en el payload tengo check, header, field list y bajando, bajando, bajando porque son algunos parámetros. Tengo Ruby emisor. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el DTO va a formarse o va a tomar los valores según lo que yo les voy definiendo. Entonces, en razón social emisor, el valor se va a llenar con lo que tenga el payload en esta sección. Entonces, si yo el día de mañana quiero aumentar un campo, tengo que saber primero, el payload lo tiene. Perfecto, si el payload lo tiene,
en qué parte de factura electrónica lo tengo que poner y cómo se debe llamar ese campo en factura electrónica, y luego lo llamo o lo mapeo en esta sección. ¿Sí? El manejo de las plantillas del API Post es relativamente sencillo. Obviamente para las personas que conocen programación, que saben lo que es un XML y lo que es un XSLT, que es este formato de programación o este tipo de archivos, se llaman XSLT. Es la misma plantilla que se utiliza para MySatcom en el tema de los PDFs, para generar PDFs y para algunos trabajos de MySatcom. Pues estos archivos XSLT eh, son más fáciles de trabajar o se les facilita mucho más a las personas de conocimiento técnico y que sepan cierto lenguaje de programación. Para alguien administrativo, como es mi caso, muchos de estos parámetros están en chino mandarín, pero a la fuerza me ha tocado aprender cómo programar las plantillas. Quiero que sepan que las plantillas de Ecuador y las plantillas de Colombia prácticamente las creé yo con mucho esfuerzo, porque como les digo, se me complica el tema de la programación, pero estas plantillas originalmente fueron creadas por mí. ¿Ok? Entonces, un poco para que ustedes vayan entendiendo. El formato XSLT me permite tener diferentes parámetros con un valor específico al que yo le quiero mandar, pero también me permite tener cierto nivel de programación o cierto nivel de configuración o cierto lenguaje para ciertos trabajos o para ciertas necesidades. Por ejemplo, una función que suelo utilizar dependiendo del país es esta de aquí que se llama translate. Le digo que al valor total sin pagar que está dentro del payload en esta zona, check header, field list, total sin pagar, al valor lo transforme o lo traduzca y le quite la coma por el espacio en blanco. Es decir, que le quite la coma, lo deje sin coma. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia, como ellos manejan pesos colombianos y no manejan numeración decimal, no manejan símbolo decimal, o no tienen fracción a nivel de moneda, la coma puede ser interpretada como separador de decimales en lugar de separador de miles, y para generar una información correcta, lo que yo hago en esta sección es quitarle la coma. Este translate se puede utilizar para quitar cualquier carácter especial o para transformar un carácter especial por otro, ¿sí? Entonces, obviamente, como les decía, a nivel de conocimiento del lenguaje de programación, es mucho más fácil para aquellos que lo dominen. Si, por ejemplo, acá este translate que tengo yo aquí hace este supercase y locate, creo que quita todo lo que tiene que ver con espacios y caracteres y lo dejas. Ma- el uppercase y lowercase es para quitar mayúsculas y Mayúsculas, minúsculas. ok. Ah, perfecto. Entonces ahí ustedes tienen algo más de conocimiento que yo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo el DTO, vamos viendo el requerimiento. ¿Qué tiene el requerimiento? El requerimiento empieza con información adicional. Y yo en información adicional son una serie de parámetros que le mando al ente fiscal. No tienen una importancia fiscal, es simplemente información que le va a servir a la persona que recibe esta factura. Y los campos, en el caso de Colombia, estoy mandando 32 datos como información adicional. ¿Qué estamos mandando? El tipo de documento que estoy generando, el teléfono, la dirección, estos son los datos de la propiedad, la dirección de la propiedad, del teléfono de la propiedad, el país, el número de check del sistema de origen, el número del Harmony, es decir, el número del payload que Harmony me generó, el número de la estación donde se generó, la hora y fecha en la que se generó el documento. Aquí otra vez está repetido otro parámetro de Harmony. Tenemos este width, que es un parámetro importante, ya les voy a explicar para qué es. Este width es un valor importante. Tenemos el RBC clásico, perdón, el ambiente en el que se hizo la transacción es clásico, el nombre del cajero, la clave técnica que en el caso de Colombia se necesita para la parte por el tema de la DIAN,
Tenemos el PIN, la resolución, la fecha de resolución, la fecha de inicio, la fecha de fin, el rango de inicio, el rango de fin, que como pueden ver, todos estos datos desde la clave técnica hasta el rango de fin son los datos de facturación electrónica que me da la DIAN, son los parámetros de autorización que me da la DIAN. Tengo el valor del descuento, si hubo un descuento, acá tengo el valor completo. Tengo un parámetro que se llama calcular totales, que lo tengo en este caso configurado en true. El subtotal referencia, que es un parámetro que la verdad no conozco para qué lo estén usando. La forma de pago o las formas de pago que tuvo la transacción, efectivo, Diners Club. Entonces, estos parámetros que están en información adicional, en el caso de Colombia, se puede poner cualquier dato siempre y cuando venga dentro del payload. Regresándonos a la plantilla, fíjense, yo tengo, aquí empieza el DTO en requerimiento y aquí empieza la primera sección, información adicional. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí en información adicional le estoy diciendo o le estoy llamando al template campus. ¿Ok? Luego de información adicional, ya continúo con el resto de la estructura del DTO. Entonces, luego de información adicional que termina aquí, ¿sí? Empezamos con el número del documento, la fecha de emisión y el resto de parámetros hacia abajo, ¿sí? No lo necesariamente lo van a encontrar en ese mismo, en ese exacto orden acá, pero sí van a encontrar los parámetros necesarios o los parámetros que utiliza el DTO acá. Sí, por ejemplo, establecimiento, razón social, RUG emisor, fecha de emisión, que como pueden darse cuenta son los parámetros que están acá. Fecha de emisión, eh, más abajo tenemos el tema de la razón social, acá está el RUG emisor, razón social, etc. Entonces, en la plantilla están los campos y los datos que utiliza el DTO, pero ya el API POST, perdón, al generar el DTO, ya los pone en el orden exacto. Si es que por algún motivo en la plantilla están más abajo, más arriba, eso ya no importa, ya el API POST lo vuelve a ordenar. ¿Qué es el tema del template? ¿Qué es el que yo les estaba explicando aquí, el tema del template? Una de las cosas que tiene este tipo de archivos XSLT es que yo puedo dividir el archivo en secciones o en templates para tener ciertas programaciones o ciertas configuraciones o cierto lenguaje y luego llamarlo arriba después de haber hecho ese trabajo. Entonces, fíjense, aquí empieza el DTO, el requerimiento y termina, perdón, aquí. Una vez que termina, empiezo con los templates, que son estas subsecciones, que son estos subgrupos, en donde yo ya empiezo a entrar en más detalle de lo que necesito que tenga cada uno de estos templates de acá arriba. Por ejemplo, información adicional trabaja con el template campus. Me bajo a donde empieza el template campus. Aquí, el template campus. El template campus va a tener primer valor, documento. El documento que va a tener como dato lo que venga en el payload en esta sección como 01. Si viene 01, póngale factura de venta. Si viene 91, póngale nota de crédito. ¿Ok? Aquí está el if. Si ven, les dice if, póngale esto. If, póngale lo de acá. Siguiente campo, cambio. Si existe cambio, cójalo de este valor. Dirección, cójalo de este valor. Teléfono, cójalo de este valor, etcétera. Entonces, si yo el día de mañana quiero agregar, por ejemplo, me vengo al payload y quiero que en información adicional me salga el nombre del mesero, por ejemplo, yo busco aquí el nombre del mesero, más arriba debe estar. Ya. O por ejemplo, quiero que me salga el nombre de la estación, no el número de la estación, porque yo estoy mandando es el número de la estación. Quiero que salga el nombre de la estación. Entonces, como quiero que salga el nombre de la estación, me vengo acá a la plantilla, cojo este tag o este campo, le doy enter aquí, lo agrego, le pongo un nombre
estación, y le digo de dónde tiene que tomar el parámetro. El parámetro lo tiene que tomar de esta línea. Check header field list. Vamos a ver. Check header field list. Y el campo se llama workstation, nombre workstation. Entonces, de esta forma, de manera rápida, yo puedo agregar un campo. ¿Qué me faltaría aquí? Simplemente darle un poquito más de orden, ponerle el secuencial que corresponda y llevar el orden que corresponda. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo puedo agregar información adicional relativamente fácil a la plantilla o al formato de facturación electrónica si es que el cliente lo llegara a necesitar. ¿Sí? Entonces, hay algunos parámetros que están aquí, no creo que se necesiten aumentar más, pero si es que el cliente lo requiere, tenemos esta parte de aquí. Una vez que se termina el template de campos, que como pueden ver sigue acá campo, estamos en el campo 23, en el campo 24, y aquí termina el template de campos, perdón, aquí. Aquí termina el template de campos, ¿sí ven? Vamos un poquito desde arriba, aquí sume, aquí empieza y ahí termina. Luego del template de campos, tenemos este template que se llama Check Menu Item Oracle Hora Payload. ¿Para qué sirve este template? Fíjense, este template lo estoy llamando aquí arribita. En la parte de detalles, en la parte de productos, yo estoy llamando a este template. Y este template tiene una programación, una estructura de cómo tienen que ir los productos, de cómo tienen que ir los ítems dentro del archivo de DTO. Y estas variables, esta programación que tiene aquí, me permite agrupar los productos e ir controlando cierta información o ir controlando ciertos escenarios que tiene Symfony. Symfony, al ser un sistema internacional de facturación de punto de venta, tiene un sinnúmero de posibilidades. Puede vender productos al peso, puede vender productos con diferentes impuestos, puede vender el mismo producto con descuento o sin descuento, puede vender el mismo producto con impuesto y sin impuesto, puede vender el mismo producto con servicio o sin servicio, puede vender puede tener la cuenta dividida, es decir, vender el ítem por fracciones, un tercio, un cuarto del ítem, ¿sí? Entonces tiene un sinnúmero de escenarios y esta plantilla que ustedes ven aquí me permite hasta cierto punto ir controlando ese tipo de posibilidades. A medida que hemos ido avanzando en el tema de soporte, se han ido perfeccionando las plantillas. Las plantillas que ustedes ven aquí creo que no son las últimas porque veo algunas cositas que están faltando. Permítame un poco, de paso aprovecho para hacerle auditoría a lo que tiene desarrollo liberado. Micros, with server, plantillas. Por ejemplo, yo tengo acá, sí están viendo mi escritorio, sí están viendo mis archivos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yo tengo para el caso de Colombia tres diferentes plantillas, o dos, porque esta está repetida. Tengo dos posibles plantillas para recibir los formatos de Symfony. Tengo esta plantilla en donde el servicio automático va a funcionar como información adicional y en esta de acá tengo que el servicio automático sea trabajado como un ítem. ¿Sí? Un poquito repasando la normativa colombiana. Recordarán que nosotros a nivel de facturación de Symfony tenemos el 10% de servicio. Sí, tenemos lo que se llama propina o el servicio. En el caso de Ecuador, dentro de la estructura que yo le paso al SRI, tengo un campo donde notificar el 10% de servicio. Le digo al SRI, esta transacción tuvo este valor de servicio. En el caso de Colombia, no tengo un campo para notificarle a la DIAN ese valor. ¿Sí? Como no tengo un campo, existen dos posibilidades. O notificamos el servicio como si fuera un ítem más de la transacción, como si fuera un producto más dentro de la cuenta, o lo notificamos como información adicional. ¿Qué es la información adicional? Un parámetro que está dentro de una sección
que no afecta a los valores totales que yo estoy reportando a la DIAN, es como que le notificara la dirección. A la DIAN no le sirve de nada ese parámetro, simplemente está ahí. Y si lo mando como un ítem, ahí sí lo estoy reportando como un valor, como parte de la transacción y va a sumar a la venta del cliente, de, esa de ese establecimiento. Como en la DIAN o como en Colombia no está normado este parámetro, depende del cliente. El cliente es el que me dice a mí, quiero que viaje el servicio como información adicional o quiero que viaje el servicio como un ítem. ¿Ok? Entonces, como en Colombia existen esas dos posibilidades, yo ya tengo mapeadas o configuradas las plantillas para trabajar con esos dos posibles escenarios y ya no es necesario que cada implementador o que cada persona de soporte tenga que estar modificando la plantilla. Ya existen y dependiendo del uso, se aplica la una y la otra. De lo que, como les digo, de lo que pude ver a nivel de lo que desarrollo está liberando, veo que no están liberando estas plantillas porque deberían estar dentro de los paquetes de despliegue. Y en la parte de templates, como pueden ver, yo he ido controlando o se ha ido controlando con el paso del tiempo diferentes variables, ¿sí? Cuando es un IVA cero, cuando es la cantidad decimal, la cantidad de peso, y a partir de ahí, dependiendo de lo que Symfony me entregue, yo armo la estructura de los productos. Normalmente en algunos clientes hemos tenido problemas de soporte cuando el cliente vende un producto que originalmente no vendía o empieza a cambiar impuestos o crea un nuevo impuesto que normalmente no trabajaba. Como no está dado de alta dentro de la plantilla ese valor o ese impuesto o esa condición, nos empieza a generar inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, en el Hotel Finlandia hace poco, hubo problemas porque las plantillas no controlaban el escenario cuando el cliente dividía un mismo ítem en fracciones. ¿Qué es dividir un ítem en fracciones? Que yo tengo una botella de vino y al momento de pagar creo varias cuentas, digamos creo tres cuentas porque son tres personas y cada uno quiere pagar su cuenta de manera separada, pero como es una sola botella de vino y la quieren pagar entre los tres, yo esa botella de vino la divido en un tercio, un tercio, un tercio. ¿Sí? Entonces, ese escenario de fraccionar un ítem en diferentes cuentas para que después cada uno la pueda pagar, no estaba contemplado dentro de las plantillas y eso era lo que generaba problemas a nivel de facturación electrónica. Entonces, cuando ustedes se topen con algún soporte de facturación electrónica en donde los valores están saliendo mal, yo tengo que validar cómo lo está armando la plantilla y si el cliente está trabajando con las últimas plantillas o no, porque el cliente puede haber estado allá implementado hace algún rato y no se pusieron las plantillas definitivas o las finales, o como acaban de ver, estoy bajándomelo de desarrollo actualmente y desarrollo no está trabajando con las plantillas, últimas plantillas. Eso es algo que me tengo que anotar para pedirle a desarrollo que lo tiene que corregir. Ok, entonces regresándonos a la plantilla de acá, regresándonos al manual. Algo que también quisiera indicarles es que dentro de los manuales que nos manda desarrollo, por ejemplo, aquí está API PostAPI, digamos, en la versión en esta, eh, hasta la 3, que eso también ya lo comenté la vez pasada, hasta la versión 3 enviaron el manual de uso de plantillas XSLT, un poco para que ustedes también sepan hasta cierto punto qué lenguajes, qué funciones se pueden utilizar. Estos manuales no te dan todas las posibilidades a nivel del lenguaje de programación. Ahí sí me ha tocado googlear bastante para conocer cómo manejar algunos temas, pero como un punto de partida, como parte inicial y entender cuál es la lógica de estos archivos XSLT,
funciona bien. Entonces, dentro de los detalles, fíjense, yo tengo dos templates para cuando es un menú ítem o un ítem normal, o para cuando quiero mandar servicios, o en este caso la propina o el 10% de servicio, también como parte de un ítem. Entonces tengo un template que toma todos los valores de los ítems y los pone en el formato que necesito, y otro template que toma todos los valores de los servicios y los pone en el formato que necesito. Entonces, luego de menu ítems, tenemos el template del service charge. ¿Sí? Regálenme un segundo, chicos, por favor, que me está entrando una llamadita. Regáleme un minuto. Listo, chicos, perdón, que me está entrando una llamada. Entonces, como les decía, dentro de estos templates, en el caso de Colombia o en el caso de las plantillas que están ahorita puestas en el laboratorio, tenemos dos templates. En el caso de las plantillas finales, que son las que tengo yo acá, tenemos el template campos, tenemos el template de menú ítems, tenemos el template de service charts y tenemos el template para las formas de pago. Ok, este template de las formas de pago es el tercero. Como pueden ver, sí hay diferencia entre las plantillas que están puestas ahorita en lo que ha liberado desarrollo versus las últimas en las que hemos estado trabajando. ¿Qué hacen las plantillas? Las plantillas, por ejemplo, en el caso de formas de pago, si ustedes se dan aquí cuenta, lo que hace es juntar las diferentes formas de pago. Yo en Symfony puedo tener una transacción pagada con diferentes formas de pago. Puedo tener pagada, por ejemplo, una cuenta de $100 con la tarjeta Visa, $20, que es la tarjeta de un cliente, de una persona, y puedo tener otra vez tarjeta Visa por otros $20, tarjeta Mastercard por la diferencia. Entonces tengo tres tarjetas dentro de la misma cuenta y dos de las tarjetas son Visa. Entonces, este template lo que hace es sumar todas las formas de pago que tengan el mismo código, ¿sí? Y me pasa una sola línea de forma de pago, ¿ok? Como saben, en Ecuador, la normativa fiscal controla que el total de la forma de pago cuadre contra el total de la transacción. Entonces, si esos valores no cuadran, la factura no se autoriza. Entonces, este template también me permite juntar y ir acomodando según la normativa, ¿sí? Y puedo poner ahí algunas condiciones, como pueden ver aquí, if, si la forma de pago es de efectivo, mándalo con este formato y cosas así. ¿Ok? Hasta aquí, con respecto a esta plantilla, yo sé que es algo más de conocimiento general. Como les digo, no les estoy explicando campo por campo, variable por variable, porque eso nos tomaría un montón de tiempo. Pero más o menos para que ustedes tengan una lógica de cómo funciona el API Post. Hasta aquí, con la plantilla de el Payload to Request. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Aprovechen y De mi pregunten. parte, no, Carlos. Aprovechen, verán. Yo, Que esto yo va a ir tengo en el examen. una consulta, no me quedó claro eso. ¿De dónde, ya no del payload to request, sino del parser template, dónde podemos modificar esa plantilla? O Ya. verla al menos. Ya le revisamos esa parte, Cristian. Anótalo ahí ya les explico nuevamente dónde está el parser. ¿Ok?
Este es el payload to request. Entonces, este formato de aquí o esta estructura, esta plantilla, es la que sube o la que genera ya el DTO, que es el que va a subir a MySQL, ¿no? Esta plantilla es la que me genera este archivo. Entonces, fíjense, utilizando esta plantilla, con esta información, yo he creado o el API Post creó este documento, este DTO. ¿Ok? Con la siguiente plantilla que le vamos a ver acá, que es la de el requerimiento to repost, yo voy a darle en cambio formato a la impresión de Symfony. Entonces, una vez que Symfony me entrega el payload, usando Harmony, me entrega el payload. Yo cojo el payload, lo transformo en DTO utilizando la plantilla del payload to request. Y una vez que ya tengo armado el DTO, utilizando la plantilla del requerimiento to response, armo el formato de impresión y le entrego a Symfony lo que tiene que imprimir. El DTO utiliza el payload to request para armarse, para crearse, para estructurarse. El payload to request toma los datos del payload. Fíjense aquí. Entonces aquí está el formato del payload. Chat, header, fail list, root emisor. Ahora, el requerimiento to response ya no toma los datos del payload. El requerimiento to response toma ahora los datos del DTO. Entonces, ya para imprimir la transacción, fíjense, yo le digo, utiliza de la plantilla del campo, por ejemplo, hay algunos campos que ya están directamente mapeados. Por ejemplo, aquí tengo el del header, eh, el response. Bueno, estos campos que ustedes ven aquí, le digo, a ver, empieza a imprimir razón social emisor. Como el DTO tiene un campo directo que se llama razón social, fíjense acá, razón social emisor. Entonces, coge e imprime este campo, razón social emisor, plin, y lo imprime de manera centrada. Coge este campo y ponlo centrado e imprime. El need, esto es un valor escrito, comilla, comilla, need. Aquí le estoy diciendo concatena la palabra need con el valor root emisor. Ahora, en dirección, en el siguiente campo, coge de información adicional el campo que se llame descripción e imprime la dirección, perdón. Coge el campo de información adicional cuya descripción sea dirección. Entonces viene al DTO y aquí en información adicional hay un campo que se llama dirección. ¿Dónde estás? Este de aquí. Y esto, imprímelo. ¿Sí ven? El teléfono, etcétera. Acá le puedo hacer imprimir un valor escrito. Coge, imprime Colombia-Cartagena. Esto se podría mejorar y hacer que no esté quemado, sino que coja la ciudad y el país directamente, que vengan desde Symfony y listo, y yo no tengo que quemar esta plantilla, pero en este caso puntualmente aquí está quemado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo el día de mañana voy a implementar estas plantillas en un cliente de Bogotá, me toca ajustar esta plantilla y cambiar Cartagena por Bogotá. ¿Ok? Entonces, este formato de impresión, fíjense acá abajo tiene los nombres, el concat, y esta plantilla va armando el formato de impresión. Esta plantilla tiene una condición un poco interesante y es que puede utilizarse para imprimir o se puede agregar esto de aquí, en donde yo puedo imprimir un código QR dependiendo obviamente la legislación del país, pero por ejemplo en Colombia yo puedo imprimir el código QR center con este comando QR code de manera centrada en este tamaño o en este modelo, imprímame el campo información QFE. Entonces yo en algunos países necesito imprimir el código QR, entonces yo lo puedo agregar a la plantilla y lo puedo imprimir. ¿Sí? También puedo hacer que se impriman 2, 3, 4 copias, las copias que el cliente necesite. Entonces fíjense aquí, tengo este comando que se llama cut paper,
Y luego de Coop Paper, lo que hago es volver a copiar la sección que está arriba, la pego acá abajo y hago que se impriman dos, tres copias, las copias que yo necesite del comprobante. ¿Sí? Entonces, estas plantillas o esta plantilla de response entrega lo siguiente. Dentro del C, Micros, Harmonized, documentos, tengo el request. ¿Qué es el request? El payload que me entregó Harmonized. Este payload es el que me entregó. Y en response, yo tengo el formato de respuesta que le entregué a Symfony para que imprima. Pues fíjense, esto es lo que Symfony imprimió, obviamente lo que está en la mitad, ¿no? Esto es lo que Symfony imprimió. En este formato lo imprimió y en este número de copias lo imprimió. Esta respuesta está determinada por esta plantilla. Entonces, si el cliente me pide hacerle un ajuste a la factura electrónica, tengo que hacer un ajuste en el payload to request. Tengo que ahí modificar el valor o agregar el campo para que la facturación electrónica salga bien. Y si el cliente lo que me pide es modificar el formato de impresión, yo puedo ver, tengo que venir a la plantilla de requerimiento to request, quitar el campo, aumentar el campo, hacer que el campo salga con lo que tenga que salir y ahí yo ajusto el formato de impresión. ¿Sí? Tomen en cuenta esto de Harmony. Yo en Harmony, en el equipo en el que hice la transacción, voy a tener esta carpeta Harmonized y ahí voy a tener tanto el payload que me entregó como el formato de impresión que le entregué. Entonces, no, a veces no es necesario estar físicamente frente a la impresora para ver cómo va a salir la impresión, porque yo puedo ver en esta plantilla, en esta respuesta, cómo están los datos de impresión, cómo los tuvo que imprimir Symfony. Tomando en cuenta que esto va a salir en la impresora de 40 columnas, es decir, en la impresora chiquita de Symfony, y valores como este, que están muy largos, obviamente lo que hacen es irse automáticamente hacia abajo y sale en el formato de 40 columnas. Eso ya Symfony se encarga automáticamente de mapearlo, de acomodarlo, pero más o menos saldría en este orden, en esta estructura. Las últimas plantillas que hemos trabajado con el equipo de desarrollo tiene mucho mejor estructurado este tema del centrado. Por ejemplo, había muchos clientes que se quejaban en que este centrado está todo disparejo y no está bien estructurado. Entonces, en las últimas plantillas, que son las que les mostraba hace un rato, que está por acá. En esta, por ejemplo, de aquí de Colombia, que es de 9 de febrero, ¿sí? Estas tienen varias funciones más a nivel de programación eh, que hace que salga todo mejor centrado, ¿sí? Entonces, como podrán darse cuenta, sí están más trabajadas y tienen muchas más condiciones este tipo de estas últimas plantillas, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer una modificación en la impresión, me voy a la plantilla, esta de aquí, requerimiento to request. ¿Sí? Hay algunos campos o cambios que son sencillos, hay otros que son más complejos o que van a requerir algún ajuste, pero normalmente todo cambio en estas plantillas que no sean las estándar, y es decir, que estén saliendo bien y que sea un cambio que el cliente pide por una personalización, como ustedes saben, ese tipo de personalizaciones tienen costos, un soporte cobrable. Si el cambio es porque la factura está saliendo mal, la impresión está saliendo mal o necesitamos ajustar algún parámetro para cumplir con la normativa, ese tipo de trabajos no tienen costo para que lo tomen en cuenta. Un poquito regresando a la pregunta que me hacía hace un momento Cristian Naula, ¿dónde configuramos el parser o en dónde está el parser? Permítame, ahí está, sí me voy a conectar al EMC. Permítame un ratito. ¿Cuántas? Para ver las claves. Permítame un ratito porque no me acuerdo dónde estaban las claves. Esto me entregó, creo que la Mali. Regáleme un segundito.
Ahí está. Todo lo que tiene que ver con Harmony, todo lo que tiene que ver con Harmony, cómo implementar Harmony, cómo configurar Harmony, y en este lado el tema de, aquí han estado jugando, creo, el equipo de implementación. Bueno, todo lo que tiene que ver con Harmony, yo lo configuro en el EMC. Como saben, el EMC es el módulo en el donde se crean los productos, donde yo trabajo para la configuración de Symfony. Entonces, en el EMC, yo tengo todos los parámetros de configuración de Harmony. Ok, entonces, esperemos un momento que se abra. Listo, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el EMC de nuestro laboratorio en la propiedad SAT Colombia o Test Colombia. Tengo en la parte de Setup Extension Application, abro, aquí tengo Harmonizer. Al momento que instalo y implemento Harmonizer, que es cuando creo todas estas DLLs, tengo aquí el parser template. Yo le doy clic sobre el parser template y esta es la plantilla que Symfony utiliza para generarme el payload. Yo esta plantilla me la voy a llevar al Notepad++. Vamos a poner aquí lenguaje XML. ¿Sí? Y esta es la plantilla que utiliza Symfony para entregarme el payload. Este es el parser. Entonces, si yo quiero agregarle un valor al parser, tengo que obviamente aumentarlo en la sección que corresponda. El parser es algo sencillo de entender. Tengo la cabecera, que es el header. Tengo la sección de menú ítems. Tengo la sección de descuentos. Tengo la sección de servicios. Y por último, la sección de formas de pago. Entonces tengo cabecera, productos, descuentos, servicios, formas de pago. ¿Qué campo necesito agregar? Un campo de la cabecera, lo agrego en cabecera. ¿Qué campo necesito agregar? ¿Es algún tema de productos? En menú ítem. ¿Es algún valor, alguna característica, alguna información con respecto a las formas de pago? En Tender Media. Entonces, dependiendo de en qué área está el campo que necesito agregar, lo agrego aquí. Antes del header, lo que yo tengo es un poco esta sección que se llama el tipo de documento que voy a generar. Entonces, en el caso de Colombia, tengo dos documentos que puedo generar, la factura y la nota de crédito. En el caso de que, ¿cuándo me genera factura? Me genera factura cuando el subtotal de la cuenta o el total de la transacción sean mayor a 0. En ese caso, me genera factura o me da este código. En el caso, me da el código 91 cuando la transacción es, el check subtotal es menor a 0. Y adicional a eso, el parser me permite hacer que el cajero o la persona que está cerrando la transacción ingrese información de manera manual al momento de cerrar la transacción. Entonces aquí le estoy diciendo en el parser, cuando sea la transacción código 91, cuando la transacción sea menor a 0, genera código 31 y pregúntale al cajero o a la persona que está cerrando la cuenta esta información. Que te ingrese el número de la factura que va a anular, que te ingrese la fecha de emisión que va a anular, que ingrese el motivo de la anulación. Entonces, estas son preguntas o datos que el cajero va a ingresar de manera manual ese rato y esa información también me viene en el payload. Entonces, en esta primera sección tengo los tipos de documento y luego ya tengo la cabecera, el menú ítem y el descuento, service chart y Tender Media. ¿Qué campos tiene Symfony que yo le pueda agregar? En nuestro laboratorio
yo tengo habilitado esta parte dentro de Harmonizer, documentos, esto que se llama Full Payload. Aquí le estoy diciendo a Symfony, créame, aparte del archivo que ya está dentro, créame en paralelo el archivo completo, es decir, el Full Payload. El Full Payload que me crea Symfony me trae un payload que en la cabecera y en la parte de menú ítems, como pueden ver hasta aquí, menú ítems, me trae todos los campos posibles que puedo agregarle a la cabecera y que puedo agregarle a la parte de menú ítems. ¿Sí? Entonces, y un poco revisando también la documentación de Symfony, puedo saber si existe algún campo, si existe el campo para agregarlo en el parser. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, el número de la silla que por aquí vi, el check number, el número de la mesa, por ahí estaba el número de la silla. Entonces yo puedo agregarle todos estos campos que tiene Symfony en la transacción, se los puedo agregar al parser template para que luego el parser me los pase a mí y a través de todo lo que les he explicado el día de hoy, pueda llegar esa información a facturación electrónica. Si tú quieres cambiar el parser, modificas el archivo que por aquí lo tenía, ya no me fijé dónde lo puse, modificas, aumentamos el campo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el parser, digamos que queremos aumentar en la parte de la cabecera, quiero aumentar un campo. Digamos que voy a coger esta línea, ¿sí? Y la voy a agregar por aquí, ¿ya? Y del payload full que estaba por acá, desde aquí, digamos que yo quiero agregar esta, ¿dónde estaba lo del número de la mesa? Que ya no lo encuentro. Pero bueno, digamos que quiero agregar este campo que se llama status. Entonces, este campo lo quiero agregar. Me vengo acá al parser. ¿Sí? Aquí obviamente le cambio el nombre a la línea. Entonces, ya, este campo status me va a venir también en el parser. Entonces, una vez que lo he agregado, selecciono todo el parser, control C, vengo al EMC, si quieren borro esto, lo vuelvo a pegar. Por aquí debería estar el campo status que le agregué. Doy control Z y lo guardo y ya. En este momento actualizo la base de datos en Symfony, cierro, vuelvo a abrir y en este momento este dato me empieza a venir en el payload. Una vez que esté en el payload, yo lo puedo agregar a la facturación electrónica y una vez que esté agregado a la facturación electrónica, también podría agregarlo en la impresión. Ya eso es opcional. ¿Sí? Entonces, un poco ese es el flujo que tiene la interfaz con facturación electrónica entre Symfony y MySAP. A nivel de soporte, ¿cuál es el tema más frecuente que nos pasa? Primero, actualizaciones de secuenciales o actualización de resolución. ¿Dónde se hace eso? Ya les he explicado algunas ocasiones, pero cuando en el caso de Colombia, si me viene una nueva resolución, yo la tengo que configurar en tres partes. Primero, en el portal de MySatco. Tengo que dar de alta la nueva resolución, los nuevos prefijos, las nuevas secuenciales, las nuevas fechas. Segundo, en el EMC, en la parte de, eh, esto, bueno, es dependiendo de cómo el implementador lo haya configurado, pero esos datos pueden estar a nivel de Revenue Center o pueden estar a nivel de estación, de Workstation. Recuerdan que en una clase anterior yo les explicaba que la numeración, el secuencial de las facturas, lo puedo llevar o por estación o por Revenue Center. En el caso de nuestro laboratorio está configurado a nivel de estación. Sí, entonces aquí están los parámetros, ¿ok? Que yo tengo que configurar, perdón, aquí está fecha de inicio de la DIAN, número de rango. Entonces aquí yo tengo que configurar estos datos y el tercer lugar donde yo tengo que configurar los parámetros de los secuenciales es en el API POS. ¿Ok?
Primer punto de soporte, configuración de secuenciales, actualización de resoluciones. ¿En dónde lo voy a hacer? MySatcom, EMC, API POS. Segundo punto de soporte, que las transacciones no se están generando correctamente a nivel de el DTO, es decir, me sale con alguna diferencia, me sale con algún valor equivocado. Ese es un soporte un poquito más complicado porque obviamente ahí tengo que entrar a revisar qué campo de la plantilla está mal, dentro del qué valor o qué cambio tengo que yo hacer en esta plantilla de el payload to request para poder generar bien la información. Eso es un soporte de corrección. Y el Carlitos, tercer, dime. disculpa que te interrumpa. ¿Será que podemos elaborar un manual bastante detallado del cambio de secuenciales de resolución? Porque en realidad es un trabajo bastante tedioso a veces O sea, de que poder, debería, sí, que debería hacerlo el cliente. Y en el caso de que requiera nuestro apoyo, sea cobrable, amigo. Eh, eso no lo termino de decidir yo, amigo. Eso tendríamos que, o sea, el manual se puede hacer, pero que lo tenga que hacer el cliente, tendríamos que ver, porque justo lo que tú te acabas de decir, se va a quejar el cliente. El cliente también se va a quejar que esa cosa es tediosa y que tengo que hacerlo en 20.000 lugares cuando debería hacerlo en uno solo. O sea, el caso sería si es que lo piden de última hora, amigo, por último. Porque, o sea, si te lo piden con anticipación, dicen, sí, puta, mi resolución va a caducar la próxima semana, yo mismo haré el trámite ya para que esto esté bien. Pero si te lo piden de la noche a la mañana, sí bueno, así no lo haga el cliente, sí debería ser cobrable, amigo. Porque no creo que es algo que debería entrar como soporte emergente, porque el cliente debería ser consciente de que sus documentos van a caducar en tal fecha y hacerlo con tiempo, que hay cómo hacerlo. Soporte no puede salir. Ahí creo que estás con una discrepancia, Pablo, y es que yo tengo que esperar a que se le caduque la resolución para entrarme a ponerle la nueva resolución. Entonces, hay varios factores que hacen que lamentablemente la herramienta no sea amigable y no se puede dar ni gratis, perdón, no se puede dar ni cobrado y tampoco se puede hacer con tiempo. Es un cambio que hay que hacerlo en el momento que hay que hacerlo y sí es urgente y por esas condiciones tenemos que nosotros hacerlo en ese momento. MySatcom no te puede trabajar con las dos resoluciones al mismo tiempo. Si yo me meto a EMC y cambio la resolución ahorita por la antigua, estoy pisando los documentos anteriores, entonces yo tengo que esperar o bien a que se acabe la resolución o bien a que se me acaben los secuenciales, dependiendo obviamente de cómo el cliente generó la resolución, que eso también es un punto que se puede tratar, porque también depende de cómo el cliente generó la resolución, pero hay un sinnúmero de factores que hacen que en el caso de Colombia esa configuración no sea tan fácil de llevar a cabo y por eso es que lo hacemos directamente nosotros y repito, es un tema que sí se tiene que trabajar de manera inmediata. No sé si no están muy claros todos en cómo funciona ese parámetro y a lo mejor por eso se genera esta confusión o esta molestia, eh, pero ahí sí es un tema que lo tenemos que atender nosotros. El manual, para que lo podamos hacer de mejor manera y se eviten confusiones, se puede hacer, pero mientras la herramienta no sea a prueba de errores, tenemos que nosotros con un poquito más de conciencia hacerlo mejor. Listo, no sé si tengan alguna pregunta adicional. no, Carlitos, por mi parte no. No, Carlitas, nada más, pues yo quisiera acotar el tema de resoluciones. Bueno, es algo tedioso con respecto al tema de que el cliente muchas veces no ata el ID de software como se debe. Entonces, nosotros estamos ahí divagando un poquito por el asunto de que, si bien es cierto, probamos la nueva resolución,
con el ID, pero muchas veces pues no está atada, entonces eso ya es un tema que sí le corresponde netamente al cliente. Obviamente el generar la Ujú. resolución y que esté bien generada es algo que sí le corresponde al cliente. Pero como le pasó a Diego el día de ayer, mucho de eso se soluciona con que sepamos leer, chicos. Y yo aprendo a leer, me voy a evitar muchos problemas a nivel de soporte. Entonces, si el cliente me pasa la resolución y yo lo primero que hago es ver si la pidió bien, obviamente no voy a tener y que invertir tanto tiempo en estar jugando con el sistema. Una vez que veo que la generó bien, paso al sistema y tengo que generarme algunas cosas. Como pueden ver, el proceso de activar una resolución en la DIAN es complejo. El ente fiscal se inventó una de las formas más complicadas de llevar ese control. Yo tengo que crear, como cliente, tengo que entrar a la página de la DIAN, pedir una resolución. Luego de haber pedido la resolución, tengo que entrar en otra página de la DIAN y vincular esa resolución al sistema de facturación electrónica que estoy utilizando. Una vez que hice ese proceso, tengo que irme al sistema de facturación a conseguir la clave técnica, porque esa clave técnica, para conseguirla, tengo que utilizar la firma electrónica, entonces por eso se hace desde MySatcom, tengo que ir a MySatcom, conseguir la clave técnica y configurar esos parámetros en MySatcom, luego ir al EMC, configurar esos parámetros en el EMC y luego irme al API Post y configurar esos datos en el API Post. Yo como cliente, si tuviera que hacer ese tipo de trabajos, créanme, que mando al carajo ese sistema y no lo uso más. Entonces, no es algo que se pueda delegar o pasar fácilmente a que lo haga el cliente. Que el cliente es el responsable de generar la primera parte, que es pedir la resolución y vincularla al sistema, eso sí es algo netamente de él. Y si lo hace mal y nosotros no nos damos cuenta, obviamente ahí invertimos tiempo de gana, pero que el cliente tiene que generar esa resolución y entregarnos la información bien, esa parte de él. Pero de ahí el resto de la configuración es parte de nosotros. Carlitos, sí es verdad lo que, o sea, en parte dice Pablo y lo que dice Jimmy, pero o sea, no es por achacar a mis compañeros, pero sí me he dado cuenta que también tenemos muchas falencias a nuestro lado. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido que corregir esos errores que al momento hacen el cambio de resolución, más que todo en la CAPS, porque en la CAPS se da el problema de que o se olvidan cambiar lo que es la parte de secuencial y lo que es la parte de la fecha, o no la colocan bien, que por lo general es uno de los mensajes que sale que es muy obvio que el rango de secuenciales o la fecha está erróneo. Y con respecto a lo de ayer, Cristian también me estaba ayudando hoy en la mañana porque también le mostré lo que es el caso y algo me mencionó de que para este tipo de casos necesita clave técnica porque le expliqué como usted me indicó, también como entendí, al cliente, pero me vuelve a repetir lo mismo y me vuelve a enviar lo mismo. Ahí ya me quedé como en para dónde ver. Porque le expliqué lo de la factura manual, o sea, lo de la factura física, le expliqué que habría que sacar una factura, tenía que pedir la resolución como factura electrónica y que lo que es la factura manual la tendríamos que nosotros configurar en lo que es el punto. Pero ahí me explicó de que sí, el problema de ellos es que cuando no funciona el sistema, ellos quieren hacer la factura física, entregar al cliente y después esa misma factura subirla a la plataforma de manera manual. Ahí ya no me quedé, quería preguntarle, por eso quería ver en qué momento podía poderle preguntar o cómo seguir con ese caso. A ver, discúlpame, Diego, que me embolaté porque me empezaron a escribirme por acá. Perdóname que me empiezan a embolatar. A ver, te escuché que te estaba ayudando Cristian. Sí, Cristian me indicó que para esto hay Cristian cierta, Naula. Naula, Ya. Ajá. hay cierta categoría en lo que es la creación del punto, creo que donde están los secuenciales, y que en uno de esos no requeriría lo que es la firma, lo que es la clave técnica, pero ahí me quedé en blanco y también me dijo Cristian que ya le tendría que consultar eso a usted. A ver, no sé si no estoy entendiendo, pero me hago bolas con eso de que hay ciertos secuenciales a los que no hay que pedir clave técnica. La verdad me hiciste bolas. No sé si lo podría explicar Cristian, porque él fue el que me lo explicó. A ver, estás por ahí, Cristian, y me puedes explicar Ah, mejor.
Carlitos, yo lo que pasa es que, bueno, por lo que escuché que el otro día estaban hablando con André y usted también decía que las facturas de talonario no necesitan clave técnica. Usted, no sé si yo entendí mal. Ahí, usted decía que las facturas de talonario es un tipo de comprobante que no necesita clave técnica como tal, o no necesitaba resolución. Ahí ya me confundí. Pero lo que le piden A ver, a Diego es que configure exactamente eso, facturas de talonario, no factura electrónica. Eso es lo que le decía el cliente. eso no, a ver, eso, a ver. ¿Puedes compartir nuevamente la ¿El caso? la resolución que tenías que me Sí, mostraste ayer? ya la comparto. Ay, se abrió esta cosa. A ver, chicos, nosotros Aquí está. a ver, ya, esa es la resolución técnica, o perdón, la resolución de factura que tiene que pedir el cliente ante la DIAN. Entonces, el cliente entra en una página de la DIAN y solicita esta autorización para emitir factura. ¿Le puedes hacer un poquito más grande a la página para poder alcanzar a leer todo? Ya súbete a la primera parte. Súbete todo. Sin miedo, súbele, sube. Ya. En la primera página me dice la autorización para generar factura electrónica. Me da, obviamente, los datos del cliente que está generando o la empresa que está solicitando la autorización de factura electrónica. Me da que es de Cata, el número XXX, cliente Colombia, el departamento, la ciudad. Ya, bájale un poco más. Ahí me da parte de la normativa que tienen que leerla. Bájale un poco más. Bájale, ya, ahí. Ahí me da el- la fecha de... No, bájale un poquito más. Ya. Ahí me da el prefijo AMP, me dice de qué número hasta qué número puede emitir, ¿sí? Y me da la fecha de autorización. Creo que la fecha está desde, 24 de marzo. sí, Sería desde el esta, ¿no? 24 de marzo y abajo te dice que dura 12 meses, si no estoy mal. Normalmente estas de aquí, si vigencia 12, ahí donde dice vigencia 12, son 12 meses. Ahora, en Colombia, yo tengo, no es que sea un experto en la normativa colombiana, pero yo en Colombia tengo dos tipos de facturas, la electrónica y la de papel. El cliente está pidiendo ahí una resolución para emitir factura de papel, factura de talonario. La factura que aquí en Ecuador yo tenía cuando iba y me entregaban una facturita hecha a mano o me imprimían una factura, pero era impresa y no era electrónica y nunca me llegaba nada electrónico. Entonces, el cliente solicitó una autorización, eh, una resolución para imprimir, para generar factura de papel, factura de talonario. Como es de papel y es de talonario, no necesita clave técnica, porque la clave técnica es para cuando solicita una factura de electrónica. Pregunta, chicos, y que espero que me respondan con lógica. ¿Qué carajos hace MySat? ¿Es una impresora que genera facturas de papel o es un sistema de facturación electrónica? No, ahí, Carlitos, yo pensé que había interpretado yo que tal vez MySatcom podía funcionar en la forma que únicamente, decir de manera interna para llevar un registro de las facturas de talonario, podía tener comprobantes. Había un tipo de comprobantes de esa manera, pero si ahí por lo que No. dice, entonces entiendo que no. Sí, sí. No, lo que nos está pidiendo el cliente no podemos. MySatcom no tiene ese funcionamiento. MySatcom no genera factura de papel. ¿Por qué? Porque MySatcom debería tener una impresora y cumplir con el formato de impresión y con todo lo demás. MySatcom no lo hace. Una, una consulta, Pablito, aquí. O sea, entendiendo lo que es el cliente, una vez que él tenga el talonario y haga una factura, ¿esa factura la puede pasar ahora a lo que sería la facturación manual electrónica? ¿No hay No, problema en eso? O no. A ver, no mezclen las cosas, chicos. Es importante que entiendan la lógica de esta cosa. Una factura de papel es la factura 5. Factura sí, electrónica es otra cosa.
Si yo cojo una factura 5 de papel y luego la genero electrónicamente, ¿qué estoy generando? 2 facturas. Estoy Claro. duplicando la facturación. No es que estoy pasando lo uno a la otra. Ya, Entonces, eso es lo que quería tener en cuenta porque eso es lo que quiere hacer el cliente. El cliente quiere que cuando no tenga el sistema, quiere dar el papel. Una vez que ya se habilita el sistema, lo que tenía en el papel, ahora lo quiere pasar a la facturación electrónica, o sea, subirlo eso, al portal MySatcom. eso no puede, amigo. Eso no existe. Esa Ya, funcionalidad no existe. El cliente lo que puede hacer es tener un punto de facturación electrónica en MySatcom, es decir, un punto de facturación manual. ¿Qué quiere decir manual? Que no tiene un sistema de origen. El sistema de origen es MySatcom, pero MySatcom siempre va a generar factura electrónica. Entonces, yo puedo tener creado un punto de facturación electrónica manual en MySatcom, es decir, sin un autónomo en el sentido de que está en MySatcom. Entonces, si se me va el sistema y se me daña Symfony, lo que puedo coger es un celular, una tablet, una computadora, entrarme a MySatcom y facturar electrónicamente desde ahí, si es que llegara a tener un tema de contingencia. Si es que no quiero hacer eso, no tengo un esquema de contingencia. Entonces, eh, no hay una figura que es como la que dice el cliente, facturo en papel y luego lo llevo a MySatcom. No, esa figura no existe. No tenemos nosotros esa metodología o esa funcionalidad. ok, Carito. Con eso ya me queda claro. Eso era, o sea, yo entendí lo que quería el cliente, pero tenía que entender también la parte, acá, si se puede o no se puede. Y ahí ya me queda claro para explicarle y hacerle entender a este señor. Claro, Gracias. ahí MySatcom tomen en cuenta. Obviamente esto es puntualmente para Colombia. En otros países se puede hacer otra cosa y puede ser un poco diferente, pero en Colombia, MySatcom solo genera factura electrónica. En Costa Rica, por ejemplo, hay una funcionalidad en donde yo genero factura electrónica y hay ciertos archivos que pueden subir a MySatcom, pero simplemente para que se queden en MySatcom, que es lo que nosotros llamamos notas de consumo. Entonces, eh, en Costa Rica, en algún cliente que se usa, subo las notas de consumo, es decir, es un comprobante que se genera en Symfony, sube a MySatcom, pero en MySatcom se queda, no pasa al ente fiscal. ¿Por qué? Porque es un comprobante de uso interno del cliente, entonces se genera en Symfony, sube a MySatcom y ahí se queda. Pero no tiene nada que ver con facturación electrónica o facturación en papel, simplemente es para que MySatcom se visualice esos comprobantes internos. Esos son ciertos desarrollos o ciertas funcionalidades que se han creado específicamente para los clientes que lo han pedido. Pero de ahí, MySatcom, sistema de facturación electrónica, cualquier otro tipo de cosa, normalmente se desarrolla específicamente para el cliente que lo solicite. Listo. No sé si tengan alguna pregunta adicional, si no creo que por el momento hemos terminado. Carlitos, yo tengo dos casos que te solicité ayuda por el Ingate. Son, el ¿Cuándo me uno es solicitas? hoy Ah, tarde, mientras estaba en la capacitación. aguántame, El déjame uno le es